semanas que nos tenían separados, pero bueno, el día de hoy vamos a estar abordando temas económicos, vamos a hablar un poco respecto a la necesidad de tener una ley de competencia en el país y para eso pues nos acompaña el día de hoy aquí presencialmente el licenciado Luis Velázquez, quien es presidente en Inversión y Desarrollo y consultor en temas económicos. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado Velázquez. Buenas noches, María Inés, Luis Pedro, mucho gusto. Qué gusto. También nos acompaña por Zoom el diputado Estuardo Rodríguez Aspuru y también el licenciado Javier Núñez, quien es el presidente del Consejo Consultivo del ICE y experto en análisis de condiciones de competencia. Así que a nuestros tres invitados les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Y tal vez vamos a empezar con el diputado Rodríguez Aspuru. Muy buenas noches, Estuardo, gracias por estar con nosotros. Y que nos cuentes un poquito, porque realmente iniciativas de ley de competencia han habido muchas en el Congreso a lo largo de muchos años. Inclusive yo recuerdo cuando estuve en el Congreso del año 2012 al 2020, conocimos varias iniciativas, nunca se llegó absolutamente a ningún consenso y pues había mucha discusión sobre el tema. Pero es un tema que puede tener pues efectos muy trascendentales. Cuéntanos un poquito de esta iniciativa, quién la presentó y cómo está enfocado, hacia dónde va. Sí, muchas gracias, Luis Pedro, Martínez, Javier, Luis Velázquez, que tengo rato de no saludarle en persona. Mucho gusto. Bueno, rápidamente, esta iniciativa la presenta el organismo ejecutivo. Ustedes saben que ellos también tienen esa capacidad para presentar iniciativas de ley y la hace precisamente escasas semanas, ¿verdad? Hace poco, y la enviaron para dictamen y estudio a dos comisiones. Una que me parece interesante que lo han hecho, que es la Comisión de Finanzas, pero la apropiada para conocer esto es la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Como tú sabes, Luis Pedro, el año pasado estuve vicepresidiendo esta comisión y reactivamos otra vez el debate con esto de la necesidad de una ley de competencia. A pesar de que creo yo que tanto Marinés como tu persona, y creo que muchos de acá, somos muy liberales en la forma de pensar, sobre todo en el tema del mercado libre. A veces para muchos parece una contradicción tener una normativa para libre competencia, ¿verdad? Pero definitivamente las prácticas monopólicas, sobre todo monopolios artificiales, es evidente en muchos lados del mundo y por supuesto también en Guatemala. Por eso esa dinámica de debatir estuvo muy interesante y bueno, se presenta ahora una iniciativa formulada y firmada por el presidente de la República con el aval del ministro actual de Economía. Por ahí va la idea de la introducción, Luis Pedro. Licenciado Velázquez, y bueno, y aprovechando que nos acompaña aquí en SET, si ha tenido pues usted la oportunidad de leer dicha iniciativa, pues si nos puede dar un preámbulo, un pequeño análisis en torno a la misma para iniciar. Gracias por la entrevista. Hay distintas iniciativas, como lo mencionó Luis Pedro, pero tal vez yo antes quisiera referirme a dos artículos de la Constitución Política de la República, el artículo 43, Libertad de Industria, Comercio y Trabajo, y el artículo 130, Prohibición de monopolios. Esto es muy importante. Los países desarrollados han avanzado en parte porque tienen una ley de competencia, pero también hay que tener claro que en temas de comercio mundial no hay angelitos. Yo fui ministro de Economía, me tocó que estar en la Organización Mundial del Comercio y compartir con distintos ministros de Economía en todo el mundo. Y siempre se los dije, miren, ustedes como países desarrollados nos piden libre competencia, pero ustedes dentro de sus mismos países no tienen libre competencia. Y por dar un ejemplo, Estados Unidos perdió un tema en la Organización Mundial del Comercio cuando le daba subsidios de forma incorrecta, por ejemplo, a los productores de algodón. Y la Unión Europea da subsidios, inclusive a veces al margen de las buenas prácticas económicas, y eso genera una disparidad de competir a nivel mundial. Entonces se habla mucho de libre comercio, pero yo puedo decir que a nivel mundial realmente no hay un libre comercio como tal. Ahora regresando acá al tema puramente guatemalteco, mi opinión es que sí debemos tener una ley de competencia que garantice la libertad, que garantice el espíritu emprendedor y que nos pongamos a competir unos con otros, porque eso genera un clima
de inversiones, genera un clima positivo y obviamente la población va a tener una mayor oferta de productos y servicios. Yo en los negocios que participo no estoy en ningún monopolio, no recibo ningún beneficio del gobierno y eso me parece que debería de ser parejo. Y recordemos que en el caso nuestro el 85% de la economía en general está compuesta por micros, pequeñas y medianas empresas, que esa libre competencia entre ellos es lo que ustedes ven en el interior del país, donde se ve libre competencia en producir naranjas, en producir mangos, o hablemos de un tema más grande, de la banca, por ejemplo, o vamos a algo más general, las finanzas en general. Uno puede ir a pedir un crédito al banco A, B o C, o ir a una cooperativa, o ir a una confederación o a una asociación. En fin, yo diría que el tema de la libre competencia es muy importante y particularmente esta iniciativa. Hay críticas de algunos a favor, otros en contra, y voy a dar uno solo por ejemplo, donde se dice que el Instituto de Competencia, algunos lo ven que debe estar como algo totalmente independiente, mientras que la iniciativa dice que debe ser una dirección del Ministerio de Economía. Entonces, le queda a los señores diputados analizar, discutir los pros y contras, y yo sinceramente espero que salga una buena ley de competencia, y no solo para cumplir con los temas de comercio, con el DR-CAFTA, con el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, porque nosotros tenemos que legislar en función de nuestros intereses y no de los intereses extranjeros. Licenciado Núñez, usted es un experto en análisis de condiciones de competencia y como decía Lord Acton, pues el poder corrompe y el poder absoluto corrompe o tiende a corromper absolutamente. Y uno de los grandes temores que normalmente hay dentro de la iniciativa privada es que estas leyes de competencia traen aparejada algún tipo de oficina, de entidad rectora, como bien lo decía el licenciado Velázquez, pues la iniciativa del Ejecutivo presentada recientemente al Congreso de la República habla de que debería estar adscrita al Ministerio de Economía, como diciendo aquí va en la mano del Ejecutivo en, digamos, en la dirección o en la intervención del mercado, y eso obviamente genera en un país como Guatemala con altos índices de corrupción, genera todo tipo de suspicacias. Usted es experto en análisis de condiciones de competencia. ¿Necesitamos realmente una ley de esta naturaleza o lo que tenemos que combatir, como decía el diputado Aspurú, deberían ser los privilegios legales que benefician a algunos sectores y que han producido algún tipo de entidades pues, con posiciones dominantes en el mercado? Gracias, Luis Pedro. Bueno, pues mira, en mi opinión, yo soy mexicano y me dediqué muchos años a trabajar para la Autoridad Mexicana de Competencia. Yo te diría que efectivamente siempre existe la posibilidad de que la institución no aplique debidamente los ordenamientos. Yo creo que en el caso de la iniciativa que se discutirá en el Congreso guatemalteco, hay varias cosas que creo que son interesantes. La primera es que se plantea un claro objetivo de defensa de la eficiencia económica, es decir, se trata de un proyecto en el cual no se sancionaría a las empresas por ser grandes por sí mismas, sino a partir de las conductas que pudieran desarrollar el mercado, teniendo en consideración el efecto sobre el funcionamiento eficiente del mismo. Esto es muy importante. A veces la gente tiende a creer que las autoridades de competencia están para equilibrar el terreno de juego, pues por la vía de actuar como un tipo de Robin Hood, un justiciero económico. Y eso pues en realidad no es correcto, porque puede haber empresas muy grandes que no tengan una posición predominante en el mercado, y también puede haber empresas muy pequeñas que en cierto contexto pueden causar algún perjuicio al mercado. Yo creo que otro elemento a destacar es que pues a veces no es tan importante el grado de autonomía que se tenga respecto del poder central. Yo le puedo hablar de casos muy destacados donde la autoridad está adscrita a algún ministerio o alguna superintendencia, es decir, al poder ejecutivo, donde no obstante ello la autoridad actúa con bastante independencia y creo que imparcialidad.
En el caso mexicano, no. En el caso mexicano, lo que tenemos es una organización en la cual la institución es autónoma, autónoma constitucionalmente. Ese es otro tipo de arreglo. Pero realmente el grado de autonomía formal no es tan importante, sino los incentivos y las reglas que se establezcan para lograr que la gente cumpla con su cometido. Y yo creo que una cosa importante, por último, en el caso de esta propuesta, es que hay un mecanismo de selección que implicaría la aplicación de ciertos filtros a fin de seleccionar como encargados del organismo a gente que cumpla con un perfil técnico mínimo y cuyas reglas de designación serían aplicadas de un comité técnico en el cual habría participación de distintos agentes, el gobierno guatemalteco a través del MINECO, eh, el sector educativo a través de las escuelas de ciencias económicas y administrativas y el sector privado. Yo creo que eso podría darle un equilibrio interesante en la designación de los perfiles. Diputado Azpuru, hablando un poco ya Rodríguez Azpuru, respecto a esto que ya mencionaba el licenciado Velázquez, de esta, digamos, autoridad también de competencia que se encuentra dentro de la iniciativa, ¿cuál es su análisis en torno a esto? Y también conocer un poco, digamos, cómo ve usted las fuerzas ahí en el Congreso de la República respecto a aprobar y ese interés de que se mueva pues una ley de competencia. Mire, Marines, cuando en el 2020 comenzamos con algunas iniciativas que se volvieron ley, que son leyes ya. Una es Zonas Francas, que venía de legislaturas anteriores. Había que modificar unos asuntos que estaban dañando mucho el tema tan importante. La ley de leasing, que también venía de legislaturas anteriores. Y de la actual legislatura, el tema de facilitación de trámites administrativos. Es una ley propia de esta legislatura. Venía un sentimiento de fortalecer y avanzar en los temas económicos. Creo que se empezaron a perder un poco las ideas y luego fue por eso que en la Comisión de Economía y Comercio Exterior del año pasado vimos que era interesante volver a hacer el debate y proponer trabajar el tema de una ley de competencia, porque no me dejarán mentir tanto Luis como Javier, de que en Latinoamérica Guatemala estaba faltando con su ley. Ya casi, si no decirlo todos, están ya con una ley de competencia. Guatemala tiene pendiente esta asignatura. Y eso preocupa porque realmente es un avance que debemos de hacer. Específicamente en el Congreso de la República está esta iniciativa. Considero que habría que hacer un estudio más todavía y dictaminarla con algunas enmiendas. Una que es la que yo estoy de acuerdo con Luis, y creo que Javier también lo mencionó, es el tema de darle autonomía más a una dirección, más que esté supeditada a un viceministerio, porque no se puede ser juez y parte con la situación de competencia. Creo que ahí tendríamos un conflicto de intereses eventualmente. Creo que tal vez como otras iniciativas de ley contemplaban una superintendencia o algo así. Eso puede ser muy interesante y sí considero, y de eso estoy seguro, que tenemos que trabajar de que haya una ley de competencia definitivamente para apoyarnos y poder trabajar estos detalles que no me gusta que el Mercado Libre tenga alguna forma de regularlo, ¿verdad? Porque pues suena a contradicción, pero eventualmente, bien lo han dicho ustedes, hay ciertas prácticas monopólicas que no son precisamente del todo correctas. Termino. En las actuales diferencias que se tienen ahorita en el Congreso de la República, hay a partir de hoy una desconcentración en un mes, porque viene una campaña política muy fuerte. Entonces eso podría desconcentrar y quitar un poco la atención a este tipo de iniciativas de ley que son tan importantes. Bueno, dando un poquito de seguimiento, licenciado Velázquez, a lo que decía el diputado Azpuru, estamos a las puertas, ya estamos realmente en un proceso electoral, entramos a la segunda etapa del proceso ahora el 26 de marzo, ya en una campaña completa. Realmente es el momento de hablar, de discutir temas digamos, con efectos tan importantes en economía como podría ser esto en medio de una campaña política que podría prestarse a temas de populismo, a temas de irresponsabilidad, a poca seriedad en el tema de las propuestas, porque sabemos que eso pasa en las campañas. ¿Realmente es el momento para discutir esto?
Yo creo que no, Luis Pedro y María Inés. En mi opinión, el primer año de los gobiernos es cuando realmente se debe demostrar cuál es su plan, cuál es su agenda, hacer las propuestas concretas, hacer los cabildeos y las negociaciones para que definitivamente se aprueben, en este caso, los temas económicos de interés. Me parece que ya están a destiempo, porque esto se debe haber hecho prácticamente desde enero del año 2020. Entonces están 3 años tardes, por así decirlo. Sin embargo, también como país estamos tarde en haberlo realizado, porque sí la mayoría de países a nivel del continente americano inclusive tienen una ley de competencia. Y yo insisto mucho en que tenemos que tener la ley de competencia por nuestro propio desarrollo, por las necesidades, por los intereses de los guatemaltecos, no tanto legislar para los extranjeros, porque eso no funciona. Pero también tenemos que ser correctos, porque si hemos firmado acuerdos de libre comercio, donde hemos adquirido compromisos, pues obviamente tenemos que honrar esos compromisos. Y ahí sí ya estamos tarde, me refiero concretamente al DR-CAFTA, me refiero al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Sin embargo, hay que reconocer que esto se debe haber hecho antes, inclusive se debe haber hecho en gobiernos anteriores. Pero también yo quiero recalcar mucho el tema de competencia, que no nos tenemos que ir nada más a lo que dice Wikipedia en el Internet, porque, por ejemplo, yo soy pro libre competencia en el tema de la aviación. Deberían de haber cielos abiertos, ¿sí? No puede ser que estemos pagando tarifas tan caras. La vez pasada yo viajé a un país centroamericano y me costó $1,400. Con esos $1,400 pude haber ido a España y de ahí hacer una escala y haber ido a otro de los países europeos. Y eso no puede ser. Entonces, pero también necesitamos una reciprocidad de los otros países. Por ejemplo, México tiene una economía bastante proteccionista, bastante cerrada. Ustedes ven que hay muchos productos mexicanos que vienen acá, pero poder exportar nosotros allá es difícil. Y eso que en el año 2011 hicimos una homologación de todos los tratados de libre comercio de Centroamérica. Entonces yo creo que el Congreso en este momento tiene que hacer un trabajo serio, tiene que hacer un trabajo técnico, tiene que hacer un trabajo con expertos que entiendan muy bien del tema de comercio a nivel internacional y no sacar una ley por salir del paso. Es decir, de que esta ley se debería de traducir realmente en fomentar la inversión, promover más empleos, más oportunidades, las inventivas, las iniciativas, que realmente sea una verdadera ley de competencia como la que nosotros aspiramos que debería tener Guatemala para encaminarse en el desarrollo. Licenciado Núñez, y hablando un poco acerca, digamos, de esto que hace énfasis el licenciado Velázquez, tener una verdadera ley de competencia, y sobre todo por su experiencia y su expertise en el tema, digamos, ¿qué elementos justamente deberíamos de encontrar en una ley de competencia bien hecha, ¿verdad? Digamos, para que también la audiencia conozca más al respecto? Sí, gracias, Marinés. Bueno, hay varios aspectos que se reconocen a nivel internacional sobre los cuales siempre hay que poner atención. El primero de ellos ya se comentó, el arreglo institucional. En este caso, la propuesta considera una dirección dependiente del MINECO. Yo señalaba, para mí en lo personal eso no es tan relevante. Lo relevante más bien son las reglas que se creen en torno de esta institución y los controles y los requisitos técnicos que se impongan para vigilar la debida actuación de los responsables del organismo. Las autoridades necesitan actuar con eficacia. Entonces, esto lo que significa, y creo que coincidiríamos probablemente con el licenciado Velázquez, una ley de competencia no es suficiente por sí misma, sino que tendrá que ir acompañada de toda una adecuación del marco jurídico de las distintas leyes que tienen un impacto en la economía y evidentemente también del marco jurídico que regula el comercio internacional de Guatemala con los demás países para que efectivamente se logren condiciones de acceso de los productos guatemaltecos adecuadas hacia otros mercados.
Diputado, Aquí es muy importante ver que no solamente se tendrán que adecuar regulaciones de otra materia que tengan que ver con competencias, sino que también el esfuerzo de creación de una autoridad, en este caso dependiente del MINECO, requerirá ir acompañada del fortalecimiento del Poder Judicial, porque las decisiones que tome el organismo administrativo, tarde que temprano, tendrán que ser analizadas, revisadas y ratificadas o modificadas por el Poder Judicial. Eso es muy importante. Y diputado, finalmente la institución tiene que ser creíble y la credibilidad se logra si la institución se apega a los procedimientos establecidos en ley y se apega también a principios económicos generalmente aceptados en la práctica de la competencia a nivel internacional. Diputado Rodríguez Azpurú, uno de los argumentos que más he escuchado esta noche y antes también a favor de una ley de competencia es que Guatemala es de los pocos países que no la tiene. Y si vemos un poquito en historia, por ejemplo, algunos países de las dimensiones de Guatemala en territorio, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, cuando se desarrollaron económicamente y bueno, todavía Hong Kong, no tienen ley de competencia y podemos ver el ejemplo del caso de Estados Unidos y el caso de Europa. Desde que se pasaron sus leyes de competencia, la situación no ha cambiado mucho en el tema, por ejemplo, de privilegios, de subsidios, de algunas actividades, como nos las decía el licenciado Velázquez, pues, realmente monopólicas de algunos sectores y grupos de interés. ¿Cómo podemos ver nosotros esas dos diferentes alternativas? Está, como le decía, pues está el caso de los países, los tigres asiáticos, que les llamábamos, de los años 50, 60 y 70, que se desarrollaron económicamente muchísimo, sin ley de competencia. Y tenemos el caso de la actual Europa, hoy por hoy, que sigue siendo tremendamente proteccionista. El caso de México, con una oficina también de competencia, pero nos decía ya el licenciado Velázquez, tremendamente difícil entrar al mercado mexicano. Y esa es una situación que vivimos hoy. Sí, es una buena pregunta, Luis Pedro. La verdad, el ejemplo no debería ser de Estados Unidos, Europa, sino precisamente un acercamiento incluso, yo lo he propuesto desde hace años, hacia Asia-Pacífico. Incluso el modelo que tienen tan lindo del ASEAN, que es la Comunidad Sudeste Asiático, que podría incluso imitar la CIECA, pero desafortunadamente eso no está pasando. La gran ventaja que han tenido es que saben competir muy bien, y eso, por supuesto, sin alguna ley que lo norme o que lo oye. Pero desafortunadamente tenemos demasiadas también inconsistencias en la región, ¿verdad? Tenemos algunos mercados muy proteccionistas, como bien los mencionas. Hay muchos en Sudamérica, por supuesto, México es un ejemplo. Estados Unidos tiene también mucho proteccionismo. Y el peor ejemplo para este proteccionismo es Europa y nos pone ciertas condiciones, como bien decía Luis. Y eso no es tan competencia, ¿verdad? No es tan abierto. Los famosos tratados de libre comercio, siempre he dicho que deben de ser tratados de comercio, que tal es el libre, porque tienen demasiadas condiciones. Lo que sí viene, y por eso es importante tomar en cuenta una iniciativa de ley, es qué nos puede ayudar o para qué puede servir. Bien mencionaba Javier de algunos de los mecanismos y algunas de las condiciones que están en la ley para que sea eficiente y que pueda darle cierta fortaleza a algo que todavía sigue siendo débil en Guatemala. Pero, ¿verdad? Considero que yo sí estaría con la idea de que sí existe una ley, pero que tenga algunas enmiendas que podrían hacerla mejor, porque definitivamente necesitamos una ley que nos pueda mejor ayudar a que nos vaya a causar más problemas, y entonces sería preferible entonces mejor no tener ninguna. El tema, cierro con esto, en mi experiencia trabajando en Hong Kong y en Taiwán, es que el debido proceso, el Estado de Derecho, que es algo que se tiene que fortalecer en Guatemala, son los que han permitido el avance, ¿verdad?, de las oportunidades de negocios, la forma fácil de entrar, fácil de salir, como bien lo manejan en Hong Kong todavía, a pesar del acercamiento que además de China continental a limitarles. Pero también Taiwán tiene esa ventaja de libre entrar, libre salir, y eso hace que las cosas sean mejor. Yo considero de que el acercamiento con estos países sería muy útil. Siempre lo he propuesto y siempre trabajaremos para que así sea. Entonces, pues creo que por ahí deja esa idea. No sé si tienes alguna otra pregunta.
Licenciado Velázquez, ya el licenciado Núñez mencionaba un poco respecto, digamos, a algunos elementos que deben estar en orden antes de pensar en una ley de competencia, por ejemplo, el tema del marco jurídico, y sobre eso yo le pregunto entonces, digamos, desde su punto de vista, ¿estamos listos para una ley de competencia? ¿Debemos enfocarnos quizás en erradicar otras cosas o en otros temas antes de pensar en una ley de competencia en este país? Excelente, María Inés, y tiene relación con lo que decía Luis Pedro hace un momento. Tener una ley de competencia, para que pongamos los pies sobre la tierra, no nos va a cambiar mucho en la realidad, porque para tener una competitividad como la que necesitamos, necesitaríamos tener más aeropuertos internacionales, mejores carreteras, necesitaríamos, por ejemplo, homologar registros sanitarios, registros fitosanitarios, registros de medicamentos, desburocratizar todo el Estado en general, tenerlo en la palma de las manos para poderlo hacer 24/7, hacer más simple la forma de hacer negocios. Eso es realmente todo el entorno que necesitamos para que verdaderamente tengamos una competencia, un Estado de Derecho, no permitir las invasiones. Si hay invasiones, pues obviamente el Ministerio Público tendrá que actuar con las investigaciones de inmediato, los jueces ordenar las órdenes de desalojo, las órdenes de captura, en fin, se necesitan una serie de elementos para tener realmente una competencia como tal. Porque hagamos un escenario, se aprueba en 3 semanas esta ley de competencia, y si no mejoramos la competitividad de forma integral, por ejemplo, yo quiero mandar aquí un mensaje al Congreso de la República, a los señores diputados. El Estado en este momento tiene el monopolio de aprobar a través del Congreso de la República en la Ley de Alianzas Público-Privadas los proyectos. Entonces, señores diputados, den el ejemplo, quiten esa traba de que cada proyecto de infraestructura deba de ir al Congreso y que compitamos en libertad todas las empresas nacionales e internacionales que llenen todos esos requisitos. Es decir, que realmente la agenda de competitividad del país, y aquí un mensaje también para los candidatos presidenciales y sus equipos de trabajo, tienen que ponerse las pilas, tienen que ver. Ahí está el diagrama de competitividad de Porter, ¿verdad? Que se enseña en el INCAE y tantas cosas, de ver el cumplimiento de la ley, de ver la infraestructura, puertos, aeropuertos, el tema de energía, el acceso al crédito, en fin, hay tantos elementos, pero concretamente, María Inés, esta ley no es suficiente realmente para que nosotros podamos decir, wow, dimos el grito y ahora vamos a ser más competitivos. No es así. Realmente nos está faltando una agenda de competitividad del país para el corto, mediano y largo plazo, para que en 25 años pasemos de ser la 9ª economía en América Latina a la 5ª o 6ª, porque sí tenemos las condiciones para poderlo hacer. Licenciado Núñez, usted mencionaba 2 palabras que son claves. Una es incentivos y la otra son reglas. Si vamos, porque por ejemplo hemos visto algunas iniciativas en el Congreso de la República que la oficina o la superintendencia de competencia vivía de las multas que se imponían a las empresas, y obviamente eso podía generar un incentivo perverso, terrible, de que pudiera tener más recursos en la medida que sancionara más empresas. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado, y usted hablaba también de la palabra la regla. Usted decía, bueno, no importa mucho si es autónomo, si está en el MINECO, mientras se pongan reglas claras. Por ejemplo, porque hay oficinas de oficinas. Podemos tener una oficina que pueda hacer análisis de estudios, digamos, de situaciones que pudieran ser, qué sé yo, algún producto médico, algún producto agrícola, algún producto de comercio, que hay algún tipo de barreras que está evitando la competencia, o la importación o la exportación, lo que sea, y podría hacer señalamientos muy específicos de cómo arreglarlos. Además, en Guatemala, pues vivimos en un sistema republicano de gobierno, y una oficina de competencia no necesariamente va a poder tener todas las herramientas institucionales para poder arreglar las cosas. Habrán cosas que tendrán que ir al Congreso de la República a hacer modificaciones legales, hay cosas que van al Ejecutivo y hay cosas que tendrán que ir inclusive al Judicial, a temas, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad, opiniones de constitucionalidad, etcétera. Es decir, hay oficinas de oficinas, y en todo caso pues podría verse, y ahí es donde viene la relevancia de que pudiera ser
un tema sumamente técnico, pero y yo vuelvo y repito, y ahora quisiera escuchar su opinión, ¿será realmente que todo este proceso de análisis, todas estas consultorías que habría que hacer, se pudieran hacer a lo largo de este año o cree usted que debería dársele el tiempo suficiente para poderlo hacer bien comparativamente inclusive con otros países? Primero comento respecto al tema de las multas. Lo que tú comentas, Luis Pedro, es cierto. No es una buena práctica que las multas que impone el organismo se vayan para fortalecer su presupuesto, porque se generan incentivos contrarios y a nivel internacional se reconoce que no debe de ser así, ¿no? Y creo que el proyecto que se envió no tiene esa intención. Ahora, respecto del otro tema, que realmente se refiere a la construcción de la institucionalidad, pues yo lo que les puedo decir de la experiencia mexicana, que es la que me ha tocado vivir, es que es un proceso lento. Es un proceso lento. Es como cuando uno empieza, cuando uno aprende a nadar, ¿no? Uno pues cree que no está preparado. No, nunca va a estar uno preparado, ¿no? Hasta que lo avientan a uno al agua y bueno, pues tiene que salir a flote, ¿no? Entonces, es un proceso lento en el cual se tienen que adecuar instituciones, se tienen que adecuar conductas de los agentes económicos y se tiene que adecuar también la actuación del Estado. Un aspecto muy importante y muy deseable es que la institución, la autoridad de competencia, tendría que convertirse en una institución líder en materia de identificar trabas al funcionamiento de los mercados, incluyendo las que provienen del mismo Estado, que ya fueron mencionadas varias por el licenciado Velázquez, ¿no? Entonces, el proceso es lento, hay que capacitar a la gente, hay que identificar y reclutar a la gente que formaría parte del organismo, hay que trabajar con el Poder Judicial, porque se trata de conceptos económicos y legales novedosos que tienen que ser adaptados, interpretados y aplicados en el contexto del derecho guatemalteco. Y evidentemente las empresas tienen que modificar sus conductas. Y yo concluiría diciéndoles que en el ámbito de las empresas, la política de competencia debería de verse como una oportunidad para revisar las conductas comerciales y para identificar las posibilidades de competir y de ser competitivos mediante las reglas del juego que cada vez más son exigidas a nivel internacional. Porque cuando una empresa guatemalteca o de cualquier país quiere hacer negocios internacionales, lo que se va a encontrar de manera creciente es que sus contrapartes, ya sean clientes o proveedores, le van a exigir el cumplimiento de buena parte de las conductas que están tipificadas en las leyes de competencia. Entonces ya no nada más se convierte en un tema interno, sino en un tema de que no tener un ámbito regulatorio respecto a la competencia puede convertirse en una desventaja para la industria guatemalteca. Diputado Rodríguez, un poco en la línea de una pregunta que ya hacía Luis Pedro, ¿cómo ve usted este momento para estar discutiendo, digamos, respecto a esta iniciativa? O mejor, enfocarnos, como bien creo que ya lo mencionaba en algún momento en alguna de sus intervenciones y ya lo decía también el licenciado Velázquez, en mejorar la competitividad y, por ejemplo, a través de iniciativas que bien podrían presentarse también en el Congreso de la República. Mire, la verdad con las leyes o las iniciativas de ley, los tiempos son importantes, fundamentales. Por eso cuando les empecé a hablar de lo que se hizo en el 2020, que se aprobó casi todo en el 2021, fue fantástico porque tenemos leyes muy buenas. También está la de insolvencias que había mencionado, no había mencionado este tema, que ha servido mucho, es muy útil. Está, cuando les hablaba de la facilitación de trámites administrativos de gobierno abierto en electrónico. Somos el último lugar en Latinoamérica, ustedes, el último lugar en trámites, mucha burocracia. Y esto nos ha permitido ir avanzando a través sobre todo de tener ya la ley, ¿verdad? Para poderlo hacer, fiscalización, que hemos trabajado en el Congreso de la República mucho esto. Los tiempos son fundamentales, son importantes. Si a mí me preguntan, por supuesto, les diría, en el 2020 hubiera sido fantástico tener una buena iniciativa de ley de competencia, pero no pasó. Entonces considero que los tiempos van a ser siempre importantes, pero lo más importante es que las cosas pasen. Y ahí es donde uno dice, estuvo bien que hubiera pasado allá, pero no pasó, puede pasar por acá también. Yo ahí sí retomo algo que mencionaron sobre el tema de, tenemos muchas cosas que cambiar y muchas cosas que mejorar. Las alianzas público-privadas son algo que debería mejorarse, ¿verdad?
Yo he estado encima de la gente que ha estado liderando a nadie, han cambiado varias veces y a veces se quedan sin el puesto. Una persona que acaba de asumir se fue y entonces deja céfalo otra vez a nadie, tiene que suplirlo a alguien dentro del equipo. Y esas reformas son importantes porque necesitamos tener fáciles maneras de poder hacer este tipo de inversiones. Sí, hay ejemplos fantásticos en Canadá, en Colombia, en Perú, donde está funcionando esto. Y eso es parte de lo que hablamos de tener una situación de competitividad en el país, de competencia en el país, donde podemos mejorar las condiciones de pues todos los guatemaltecos, porque aquí se está generando así oportunidades, empleo, etcétera. Miren qué bonito ver allá en San Marcos una empresa ensambladora de partes de autos de Japón, ¿verdad? Cuando me tocó a mí presidir, sigo presidiendo todavía la Asociación y Liga de Amistad Guatemala-Japón, nos vemos con una gran alegría de que pueden venir más empresas a invertir a Guatemala, no solo Japón, de Corea del Sur, de Taiwán. Solo con estos 3 países tendríamos bastante para entretenernos, pero tenemos que mejorar esas condiciones de las alianzas público-privadas, una buena ley de competencia y lo más importante tal vez es poder facilitar y mejorar todos los temas que tienen que ver con el Estado de Derecho, ¿verdad? Porque un Estado de Derecho donde haya certeza jurídica para poder tener inversiones aquí sería fantástico y creo que así puede mejorar más y más Guatemala. Licenciado Velázquez, nos queda muy poco tiempo y tal vez en un minuto escuchar sus conclusiones, pero sobre todo me gustaría saber, dado, digamos, el tamaño pequeño de la economía guatemalteca, también el número de empresas, en fin, ¿no será mejor que nos quedáramos con la parte de, digamos, de que la oficina pudiera primero señalar todas las cosas que están mal de parte del Estado y empezar ahí el cambio? Porque no podemos falsear la realidad de que tenemos instituciones sumamente débiles, sumamente corruptas, y eso es un peligro que realmente las empresas incipientes y pequeñas que tienen los guatemaltecos pudieran enfrentar en una oficina de esta naturaleza. Sí, Luis Pedro, hay cualquier cantidad de diagnósticos, hay planes, hubo el plan Visión de País, que todos los partidos políticos lo firmaron, si usted se recuerda, y solo hicieron un show, inclusive candidatos presidenciales, y en la práctica no hemos visto nada. Se han hecho tantos esfuerzos, después vino el Catún 32, pero ahora ya no se habla. Y yo quisiera pensar que por fin ha llegado algo como el plan Guatemala no se detiene, que es un esfuerzo del empresariado y que se ha ido recibiendo de parte del Ejecutivo, de parte de las municipalidades, y que realmente este plan se convierta en el desarrollo del corto, mediano y largo plazo, donde demos ese brinco. Estamos generando cerca de 90,000 millones de dólares, generamos en Producto Interno Bruto 6 veces menos que Chile, y tenemos nosotros condiciones para ser la quinta economía de América Latina. Entonces no hay fórmulas mágicas, pero el ABC ya lo sabemos, hay que mejorar las carreteras. Por ejemplo, deberían de ser 8 autopistas de 6 carriles para cruzar todo el país. Necesitamos que hayan por lo menos 6 aeropuertos internacionales, necesitamos que haya Estado de Derecho, necesitamos que el Ministerio Público agilice las investigaciones, que los jueces den los fallos conforme a derecho, que todas las instituciones sean más eficientes, que todo el gobierno sea digital, en fin. ¿Qué hacer, Luis Pedro y María Inés? Ya se sabe. ¿Qué es lo que falta? Pues simple y sencillamente la determinación, la voluntad de querer hacerlo. Así que ojalá que este programa lo hayan visto los candidatos presidenciales, lo hayan visto también los señores diputados, para que definitivamente le entremos al asunto. Pues muchísimas gracias, licenciado Velázquez, también al licenciado Núñez, que nos acompañó de la forma virtual, y por supuesto al diputado Rodríguez Aspurú también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el análisis de las 8:45. Luis Pedro, viene, bueno, época electoral, muchas propuestas, ¿verdad? No dejarnos llevar por este tema que puede ser una bandera electoral y algo populista, como bien mencionó. Definitivamente, ¿no? Algo muy peligroso en esta época, las leyes apresuradas. Esta iniciativa de ley se acaba de presentar al Congreso de la República. Yo creo que lo deben tomar con todo el detenimiento del caso y en todo caso pues hacer los análisis a profundidad y escuchar a los diferentes sectores y que se pueda hacer y también inclusive considerar la posibilidad que no es necesaria una ley de esta naturaleza. Así es que muchísimas gracias, María Inés. Luis Pedro, un gusto, y a ustedes por supuesto el agradecimiento de habernos acompañado. Y